Realidad 3. ¿Así es el paraíso, amor mío? Santiago Miramontes despertó en un hospital sin recordar qué le había sucedido. De inmediato corrieron doctores, enfermeras y hasta practicantes de todas las áreas de medicina para atenderlo y mantenerlo despierto. Habían pasado 3 meses desde que aquel auto deportivo lo golpeó y al parecer alguien se había encargado de pagarle todas las atenciones médicas, inclusive cuando pocas esperanzas había de que despertara. ¿Dónde está mi familia? ¿Qué fue lo que sucedió?, preguntaba Santiago mientras la multitud de personas de bata blanca revisaban sus signos vitales, a lo que uno de ellos le respondió: Tu familia está aquí. En un momento más los haremos pasar. Sufriste un horrible accidente de tránsito y acabas de despertar de un coma. Han pasado más de 3 meses. Realmente es un milagro que hayas despertado. Santiago observó con más atención su entorno y hasta su propia persona. Se sorprendió al ver que no había mucha evidencia del aparatoso accidente que había sufrido. Enseguida preguntó: ¿Cuáles son los daños que sufrí en mi accidente? ¿Voy a quedar con alguna secuela permanente? Usted sufrió fractura de costillas, hemorragias internas y una contusión en la cabeza que casi le cuesta la vida, pero fuera de eso, parece que usted está muy bien ahora. Se recupera favorablemente de sus lesiones. La hinchazón de su cerebro ya ha desaparecido y con respecto a si habrá secuelas, aún no lo sabemos. Necesitamos hacerle varios exámenes para poder definir hasta dónde fue afectado su cuerpo y vuestra mente a causa de las lesiones y sobre todo después del coma al que cayó por tanto tiempo. Quiero ver a mi hijo, respondió Santiago. Enseguida avisaremos a su familia que pueden pasar a verlo. Al momento de ver entrar a su familia, Santiago quedó sorprendido de ver que además de sus padres y su hijo, su hermana mayor les acompañaba. Hace años que Santiago no veía a su hermana mayor y de inmediato se abrazaron con lágrimas en los ojos. Andrea, ha pasado mucho tiempo que no sabíamos nada de ti. Creí que ya no querías saber nada de nosotros. Lo sé, respondió Andrea, hermana de Santiago. Pedí perdón a mis padres y ahora te pido perdón a ti. Durante todos estos años trabajé muy duro para algún día regresar y poder estar tranquila de que a mis padres nada les faltaría a mi regreso. Pero el dinero no lo es todo, respondió Santiago. A mis padres les has hecho mucha falta. Necesitaron tu cariño durante todo este tiempo que no supimos nada de ti. Shh, ahora lo sé, replicó Andrea. Jamás me cansaré de pedir disculpas por haber cometido un error como este. Pero ahora estoy aquí y me he dado cuenta de que están pasando por complicaciones muy grandes y yo puedo ayudarlos. He trabajado muy duro y ahora poseo una fortuna que nos ayudará a todos. El rostro de Santiago se ensombreció y mientras reproducía dentro de su mente algunos recuerdos tristes, expresó: Andrea, me queda claro, sin lugar a dudas, que tú pagaste mi estancia en este hospital, mis operaciones y muchas otras cosas que contribuyeron a mi buena salud. Pero hay muchas cosas que el dinero jamás podrá comprar. Andrea interrumpió. Yo sé muy bien a qué cosas te refieres, pero yo no vine a apoyar con dinero. Claro, cuando se ocupe dinero, ahora tendrán de sobra, yo se los prometo. Pero yo vine aquí a apoyarlos en todos los sentidos. Ya no están solos, jamás volverán a estarlo. Pronto, los estudios arrojaron una salud maravillosa. Santiago no sufría ninguna secuela,
Podía caminar y tanto sus fracturas como el resto de sus lesiones ya no representaban ningún peligro. Durante la estancia de Santiago en aquel hospital donde permaneció en coma, Andrea había pagado unos estudios para posteriormente anexar a su sobrino, hijo de Santiago, a un tratamiento experimental muy costoso donde se someten los tumores a operaciones vía láser sin abrir el cráneo. El pequeño Santiaguito aún iba a citas regulares, pero Santiago despertó de su coma para recibir la hermosa noticia de que ya no había tumor en el cerebro de su hijo. Santiago abrazó a su hijo con todas sus fuerzas. Jamás creyó que podría haber en su vida tanta felicidad. Andrea puso a Santiago al corriente de las buenas nuevas, como por ejemplo que las deudas de la casa y otras ya no serían un problema. Ella las había pagado. También le puso al tanto del pleito legal que ganó contra la compañía estafadora que lo tenía acumulando adeudos ficticios por servicios de cable e internet que jamás disfrutó. Andrea interpuso una demanda por engaño y abuso de confianza que invalidó el contrato que firmó Santiago por el servicio, y al final se dictaminó que Santiago estaba absuelto de todo adeudo bajo la justificación de que al cliente se le omitió información importante que, de haberse sabido, jamás habría aceptado la oferta y por lo tanto jamás habrían existido esos adeudos. Solo fue necesario el pago por un mes, que fue el tiempo que Santiago disfrutó antes de que le cortaran los servicios, cantidad que Andrea pagó con la mano en la cintura. Los demás meses del supuesto adeudo se declaró por el juez que no se debían, puesto que a partir de que le fueran retirados los servicios ya no habría absolutamente nada que cobrar, y además la compañía se llevó un buen golpe a la billetera por un acumulado de multas obtenidas por cobros de adeudos ficticios, engaño por omisión de información, contratos ilegales donde se obliga a un cliente a permanecer cierto tiempo, lo cual ante la Ley Federal del Consumidor no está permitido, etc. Santiago Miramontes no pudo aceptar tanta ayuda económica así nada más. Pidió a su hermana se llegara a algún acuerdo dentro del cual él pudiera pagar esa gran deuda. Económicamente, Andrea no aceptó ningún pago, pero en cambio le pareció justo proponerle que renunciara a su esclavizante trabajo para trabajar con ella en su cadena de restaurantes, de la cual hizo su gran fortuna. Requería a un hombre inteligente que pudiera llevar a cabo la contabilidad de sus negocios, y su hermano sería la mejor opción. El acuerdo finalmente fue mutuo y se cerró el trato. Se llegó el día. Santiago finalmente había sido dado de alta en todas sus terapias. Se dirigía rumbo a su trabajo y movía sus manos muy inquieto mientras esperaba sentado en el metro la llegada a su destino. Finalmente llegó a la terminal y se bajó. Caminó unas cuadras hasta llegar al viejo y descuidado edificio al que tantas veces ha entrado y salido, con unas ganas inmensas de no volver jamás. Santiago contuvo el aliento y finalmente puso un pie dentro. Caminó unos pasos hasta llegar al área de cubículos donde aún se encontraba su espacio vacío. Continuó caminando hasta llegar a la oficina de su jefe. Tocó la puerta. Su jefe lo invitó a pasar a toda prisa. Aquel hombre de buen vestir y mirada penetrante estaba feliz de ver de regreso a uno de sus empleados más productivos. El licenciado Leonardo Saavedra, director general de Empacadoras del Pacífico, trató de poner al tanto a Santiago de todas las novedades sin más preámbulos para que se incorporara a trabajar lo más rápido posible, pero Santiago lo interrumpió. Licenciado, discúlpeme usted, pero no vengo a trabajar, vengo a renunciar. ¿Renunciar? ¿Estás seguro? Nunca había estado más seguro de nada en mi vida. ¿Puedo preguntar cuál es el motivo?
Hace muchos años que me siento estancado en el mismo empleo, bajo las mismas condiciones, el mismo cargo y sobre todo con el mismo salario. Y creo que ya es tiempo de avanzar. ¿Avanzar? ¿Justo eso es lo que quieres? Haberlo dicho antes. Siempre ha sido bien sabido por todos mis empleados que esta empresa te brinda oportunidades de crecimiento. Discúlpeme, licenciado, pero yo, que llevo años trabajando para su compañía, sé muy bien que esa promesa de crecimiento profesional no es más que una farsa. Estás equivocado, muchacho. Oportunidades de crecimiento siempre las ha habido, pero te las tienes que ganar. Santiago aspiró mucho aire para expresar lo siguiente. Si trabajar más de 12 horas al día, sin cobrar horas extras, desempeñando el trabajo de 4 personas de 4 áreas diferentes y además que todo esté desempeñado al 100%, haciendo siempre bien las cosas y sin ninguna equivocación, no implica merecer una oportunidad de crecimiento. Entonces ya sé cómo se ganan los ascensos por aquí. Es una lástima que no tenga faldas, licenciado. El director, muy indignado, preguntó: ¿qué estupideces estás tratando de insinuar, señor Miramontes? No insinuó nada. Se lo digo en su cara, licenciado. Yo no me chupo el dedo. Sé muy bien que mientras yo me quedaba solo en la empresa por órdenes suyas, jineteando su compañía, usted se instalaba en X hotel de X playa para revolcarse con esa jovencita a la que después ascendería a la jefatura de área. El rostro del licenciado Saavedra palideció cuando escuchó tales afirmaciones e inmediatamente respondió violento: con lo que acabas de decir, olvídate de tu carta de recomendación. Santiago sonrió, se levantó de la silla y cruzó las puertas de ese viejo y decadente edificio para no volver jamás. Por primera vez en su vida sentía que podía respirar de verdad. Sacó su celular y llamó a su madre para que le pasaran a su hijo. Acordó que los invitaba a comer al restaurante infantil de la ciudad. Su hijo aceptó muy contento, al igual que sus padres y su hermana. Cuando colgó el celular, su sonrisa era tan deslumbrante que llamó la atención de una chica que iba pasando por ahí. Quedó tan cautivada que decidió acercarse a él y pedirle un favor. Hola, permítame presentarme. Me llamo Miranda Torres y soy escritora. Estoy a cuestión de nada para terminar mi libro. Lo único que me falta es una fotografía para mi portada. Iré directo al grano. ¿Le gustaría posar con esa sonrisa que tiene para adaptarla a la portada de mi próximo libro? Su título es Sonrisa Soñadora. Santiago no daba crédito a lo que acababa de proponer, pero sobre todo llamó su atención la fuerte mirada que tenía la chica. Para ser honesto, Santiago no tenía ni la más mínima idea de quién era Miranda Torres, pero ante la imponente postura que plantaba la chica, era evidente que tenía todo el porte de una escritora. Santiago aceptó, pero decidió que sería otro día, ya que en ese momento tenía un compromiso con su familia, así que ella le dio sus datos a Santiago y él a ella para estar en contacto. Más tarde, Santiago, al verse en familia reunido con sus seres más amados, se dio cuenta de que era muy feliz. Hace años que no veía esa sonrisa dibujada en la cara de todos aquellos seres queridos suyos, y menos al mismo tiempo. Todo era delicioso: la comida, el ambiente, las atenciones. Santiago sentía una felicidad enorme solo de imaginar que le esperaba una vida larga y plena al lado de su hijo y de sus padres. La amenaza de perder a su hijo había desaparecido y ahora, trabajando para la compañía de su hermana, tras discutir los horarios, se percató de que ahora, más que nunca, tendría tiempo de sobra para dedicarse a lo único que de verdad es importante. Disfrutaría de su hijo, disfrutaría a sus padres y disfrutaría la vida.
Durante una semana estuvieron en contacto Santiago y Miranda para poder coincidir un momento dentro del cual pudieran reunirse para la sesión de fotos que Miranda le pidió. El día había llegado. La sesión de fotos no duró mucho, pero la conversación sí se alargó bastante. Miranda se sintió conmocionada de saber todas las desgracias de las que Santiago se había levantado y sintió admiración por él, pues a pesar de tantos infortunios, aún así era capaz de regalar una sonrisa tan llena de luz que cualquiera diría que su vida era perfecta. Miranda decidió invitarlo a tomar un café para seguir charlando, y durante horas ella le miró como sacado de algún sueño hermoso. Santiago, por otro lado, sintió mucha simpatía por ella. Se trataba de un alma libre que hacía lo que quería, cuando quería, y nada la limitaba, ni siquiera la falta de dinero. Para cuando se dirigió Santiago a dejar a Miranda en su casa, ya sabían casi todo el uno del otro, y ambos charlaron por el teléfono antes de quedarse dormidos en sus respectivas casas después. 2 meses más adelante, Miranda escribió a Santiago para darle 2 noticias importantes. La primera quedó explícita cuando le mandó la fotografía de su libro, ya impreso, con su sonrisa en la portada. Mi libro ya está a la venta. La segunda noticia es que voy a dar una conferencia de prensa para hablar de mi nuevo libro en Madrid, España. ¡Wow! Estoy muy sorprendido. Muchas felicidades. Hay algo más que quiero pedirte. Es que nunca he ido a España. Me da miedo ir sola. Me gustaría que el hombre que hizo posible la imagen de mi portada me acompañara en esta aventura. Santiago se sorprendió bastante con la petición de la chica, pero sobre todo se sintió muy feliz de verse parte de todo eso y aceptó de inmediato. Durante la conferencia, Santiago estuvo tras de cámaras observando todas las habilidades de la intelectual belleza al responder todas y cada una de las preguntas que le formulaban los reporteros con mucha seguridad y fortaleza. Santiago la vio por primera vez como una mujer y se dio cuenta de que la escritora Miranda Torres es una joven muy talentosa, pero por encima de todo, hermosa. La conferencia de prensa terminó, ya era de noche, y ambos se encontraban en la habitación de Miranda jugando baraja con una botella de vino. Mientras se desarrollaba el juego, Miranda preguntó: Tengo entendido que tienes un hijo. Sé que la madre se fue y todo eso, pero ¿cómo eran en la cama tú y ella? Estás haciendo preguntas raras, Miranda. Concéntrate en el juego. Miranda bajó su juego evidenciando que había ganado y exclamó: Estoy concentrada, ¿lo ves? Gané el juego, eres mío. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Voy a cambiar mi reto por una pregunta. Dime, ¿la madre de Santiaguito te chupó el pene alguna vez? Santiago quedó petrificado ante tal pregunta. No podía creer lo que le acababa de preguntar Miranda, aunque por otro lado lo tomó con lógica, ya que ambos se encontraban con unas cuantas copas encima, así que le respondió un poco avergonzado: No sé si me vas a creer esto, pero la madre de mi bebé jamás hizo tal cosa. Los ojos de Miranda se engrandecieron y formuló una segunda pregunta. ¿Y alguien alguna vez en tu vida te ha succionado? Santiago respondió juguetonamente a la entusiasta muchacha: Oye, esa ya es otra pregunta. Tienes que ganarme otra partida si quieres que te responda eso. Miranda se acercó a Santiago y acarició su rostro. Santiago cerró los ojos y sintió sus suaves manos recorrer la piel de su cara, bajar hasta llegar a sus labios, y de pronto sintió sus cálidos y suaves labios de mujer uniéndose a los suyos. Hace años que Santiago
no besaba a nadie. Miranda sabía manejar las riendas de aquel momento muy bien. Poco a poco, la chica fue metiendo sus manos en los holgados pantalones de Santiago y pudo empuñar una enorme y caliente erección que comenzó a frotar con mucho gusto y excitación. Santiago sentía que el corazón le latía a velocidades descontroladas y le complacía mucho la sensación que estaba experimentando. Llevaba tanto tiempo que no intimaba con una mujer que la sensación le saturó los sentidos, y aun a pesar de que Santiago luchó con todas sus fuerzas, no pudo contenerse de eyacular en las manos de Miranda. Inmediatamente, la amorosa jovencita se lamió las manos y comenzó a besar, lamer y engullir en su boca el pene de Santiago, cuya erección no bajaba aún después de la abundante eyaculación que había tenido. Miranda alzó la mirada y cuando sus ojos hicieron contacto con los de Santiago, exclamó: «Creo que estoy enamorada de usted, señor Miramontes». «Creo que yo también», replicó Santiago, mientras ella seguía jugando con sus genitales en su boca muy cariñosamente. Santiago decidió desnudarse totalmente mientras Miranda hacía exactamente lo mismo, y los ojos del feliz hombre se agrandaron cuando se vio de frente con tan angelical belleza al desnudo. Miranda, al quedarse totalmente desnuda frente a él, se postró en la cama con las piernas abiertas, como suplicando que le hicieran el amor inmediatamente. Santiago no la hizo esperar. Se le acercó y se recostó sobre su cuerpo para besarle los labios, besarle el cuello y chupar sus pezones mientras su pene se frotaba con la humedad vaginal de Miranda. Entre rítmicos meneos de cadera, finalmente la punta encontró la entrada en la abertura que escondía Miranda entre sus piernas. La sensación para Miranda estaba siendo tan placentera que con solo sentir la punta invadiendo su entrada comenzó a emanar más fluidos de su vagina, una vagina tan cálida como una dulce brasa y tan suave como la seda. El pene y los testículos de Santiago estaban tan mojados que la miel caliente de la apasionada escritora escurría hacia las sábanas como si ambos estuvieran orinando sobre la cama. Los corazones de Santiago y de Miranda latían al mismo ritmo, una velocidad de infarto. Cuando Santiago consiguió venirse de nuevo, lo soltó todo en la boca y pechos de aquella mujer con cara de muñequita inocente. Miranda ya había perdido la cuenta a partir del séptimo orgasmo y se sentía muy feliz. Finalmente encontró a un hombre noble, amoroso y salvajemente vigoroso en la cama. Santiago supo a partir de ese momento que no volvería a besar jamás ninguna otra boca que no fuera la de Miranda Torres.